Métase a cualquier video de YouTube, López Obrador contra el ejército, y le van a salir 1000 videos en donde este señor que hoy dice que se encontró ingenieros y que tuvo la suerte, despotricaba contra las Fuerzas Armadas. Y eso lo sabe el ejército, tampoco son unos desmemoriados. El presidente podrá hablar de que han hecho gran infraestructura y que han construido muchas cosas, pero en realidad los tienen como peones, hasta como plomeros en sus casas, y es un agravio a nuestras Fuerzas Armadas. Ni son sus empleados, él será el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero el ejército es de todo el país y es de todos los mexicanos, no son sus empleados. Tal vez a la presidencia de la República. Por supuesto, habló también hoy del ejército mexicano, y también usted, tú y yo hemos reflexionado mucho sobre el papel del ejército mexicano. Hay quienes dicen que una vez que gane Xóchitl Gálvez la presidencia se va a topar con pared, que porque el ejército no va a querer soltar el poder. Bueno, si pensamos en el ejército mexicano como otros ejércitos del mundo, sobre todo ejércitos latinoamericanos, pues sí, es probable que eso pueda ocurrir. Pero quienes conocemos al ejército en su entraña, quienes hemos platicado, hemos tenido contacto con la tropa, con coroneles, con tenientes, con generales inclusive, sabemos perfectamente bien que no están nada contentos de que los tengan como peones, porque esa es la realidad. El presidente podrá hablar de que han hecho gran infraestructura y que han construido muchas cosas, pero en realidad los tienen como peones, hasta como plomeros en sus casas, y es un agravio a nuestras Fuerzas Armadas. Ni son sus empleados, él será el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero el ejército es de todo el país y es de todos los mexicanos, no son sus empleados de entrada por salida, ¿no? El personal de aseo, plomeros, los han utilizado para eso. Eso es una verdadera pena, una verdadera vergüenza, ¿no? Pero finalmente hoy estuvo comentando que el ejército ha hecho muchas obras, insisto, trabajo que no le corresponde. Las obligaciones del ejército son proteger a nuestra nación de las amenazas externas, si vamos a la definición precisa, ¿no? Que nos pueden ayudar en las amenazas internas sin duda alguna, pero de ahí a ser albañiles, a ser maestros, a estar construyendo bardas, a estar construyendo aeropuertos, a estar construyendo refinerías, a estar construyendo trenes, eso es, o bueno, vías para los trenes, eso es una cosa completamente distinta. Y yo en lo personal no creo que sea lo más adecuado. Sí pensamos, y hay muchos que pensamos, que llegará el momento, estaremos en el momento en el que el ejército mexicano pueda entregar cosas que no le corresponde hacer a la nueva comandante suprema de las Fuerzas Armadas, que será Xóchitl Gálvez. Eso va a ser muy interesante, ¿eh? Eso va a ser muy, muy interesante, esta relación y este diálogo que tenga la próxima presidenta de México con las Fuerzas Armadas. Hay que recordar que ayer precisamente hubo algún comentario por parte de Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos de nuestro país, que consideraba en esta conferencia que dio hoy en su fundación, que no consideraba que fuera bueno o adecuado que esté todo completamente militarizado. Y la respuesta que dio el presidente fue la que se le ha dado a todos los analistas políticos que han visto en las acciones del presidente, lo mismo que ellos criticaron en tiempos de Felipe Calderón, de una militarización del país. O sea, cuando Felipe Calderón se apoyó en el ejército mexicano para el combate del crimen, salió este señor, Mario Delgado, así que parecía muñequito de primera comunión, así con un cartel que decía no a la militarización, pero ahora que todo está militarizado, todo, aeropuertos, puertos, marina, aeropuertos, todo lo que usted me diga, guste y mande, no, eso no es militarización. Y dice, no estoy de acuerdo con el ingeniero en esa apreciación. Pues claro que no va a estar de acuerdo. Claro que no va a estar de acuerdo, porque nunca va a reconocer cuando ha cometido un error de esa naturaleza, un error estratégico. ¿Cuál es su error estratégico? Basarse en el ejército, con el riesgo de corromperlo, espero que muchos generales y coroneles y mandos del ejército mexicano se estén de la Armada, de la Marina Armada de México y también de la Fuerza Aérea, se estén dando cuenta que esto no es apapacharlos, Esto es ponerlos en un altísimo riesgo de desgaste a su imagen y por lo tanto que baje su aceptación ante la sociedad mexicana. Espero que sean conscientes de que ese es el objetivo de este señor. Ponerlos en una situación
de mayor desgaste, de mayor probabilidad de que alguno de sus elementos, porque finalmente el error humano existe, cometan algún exceso, alguna violación a los derechos humanos, y de esta manera empezar a dilapidar la imagen de nuestras Fuerzas Armadas. Y la verdad, eso no me parece que sea lo más adecuado y lo más justo, sobre todo para hombres y mujeres que están entregando su vida para la sociedad mexicana. Ayer lo comentábamos en nuestro programa de la tarde, ayer y antier lo comentábamos en el programa de noticias de la tarde, de la importancia de que el ejército tome decisiones propias si alguna situación de inseguridad, de violencia, se empieza a generar o a crear de manera artificial cercano a las elecciones del próximo 2 de junio. Me parece importantísimo que el ejército, independientemente de las órdenes que les dé el comandante supremo, garanticen la seguridad en todo el país para que los mexicanos vayamos con tranquilidad, que vayamos con toda libertad, que vayamos con toda amplitud, con toda confianza, inclusive en una fiesta familiar, a las casillas a votar de manera masiva. Vuelvo a reiterarlo, como lo he dicho siempre, la votación masiva es la única forma de evitar una elección de Estado. Una trampa que muchos están sospechando pueda ocurrir del lado del oficialismo. La única forma de evitarlo es yendo masivamente, y estamos visualizando una asistencia a las casillas de manera masiva, pero además como una gran fiesta nacional, una fiesta familiar. Y va a haber muchos hombres y mujeres, papás, mamás, que se van a llevar a sus hijos a las casillas para que vean cómo se vota. Porque si no mantenemos lo que tenemos el día de hoy, estas podrían ser las últimas elecciones que vivamos de esta manera, organizadas por una entidad completamente ciudadana como lo es el Instituto Nacional Electoral. Entonces, si vamos a hablar de las obras del Ejército Mexicano, yo creo que una de sus mayores obras en favor de la ciudadanía, no nada más de López Obrador, que piensa que es el dueño del ejército, una de las mayores obras del ejército para la ciudadanía es cuidarnos y proteger y garantizar que tengamos elecciones completamente libres, seguras y que sea una verdadera fiesta nacional. Eso en lo personal se lo pido directamente a nuestras Fuerzas Armadas. Y estoy seguro que muchos estarán de acuerdo en que sean ellos los primeros que le digan, así no, estimado comandante. Así no, de esa manera no. De esta manera destacó el presidente mexicano las obras que ha hecho el ejército mexicano. Vamos a verlo. La contribución del ejército para la construcción de obras que tienen que ver con el desarrollo de México. Yo tuve la suerte, la fortuna de que encontré que había un equipo de ingenieros militares importantísimos, buenos profesionales, trabajadores, honestos, de primera. No es para contestarle a Carlos, es nada más ponerles un ejemplo a todos. Si los ingenieros militares construyen una obra en 1,000 millones y la hacen en un año, una empresa constructora de México o del extranjero, seria, esa misma obra la hace en 2,000 millones de pesos y en 2 años. O sea, porque él lo dice, porque es dogma de fe. Eso no es cierto, presidente. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Además, otra cosa que no es verdad es que se haya encontrado con un grupo de ingenieros, pues si no brotan como hongos nada más así. El ejército mexicano tiene una tradición de toda la vida de generar los mejores ingenieros, los mejores médicos. Tienen especialidades de todos en telecomunicaciones y no sale con que, ¡ay, me los encontré! No, no se los encontró. El ejército siempre ha formado
a muy buenos especialistas en todas las ramas. Es un pequeño país dentro de un país. Pero claro, pues no lo conoce, porque pues la tónica de López Obrador desde que inició su vida política fue atacar al gobierno. De violadores consuetudinarios de los derechos humanos no los bajaba antes de ser presidente. Entonces, a ver, seamos muy claros y muy concretos, esto es historia. Usted métase a cualquier video de YouTube, López Obrador contra el ejército, y le van a salir 1000 videos en donde este señor que hoy dice que se encontró ingenieros y que tuvo la suerte, despotricaba contra las Fuerzas Armadas. Y eso lo sabe el ejército, tampoco son unos desmemoriados, ¿eh? No son unos desmemoriados, lo saben. Saben perfectamente bien un cambio, vamos a decirlo, pragmático en su posición hacia el ejército mexicano. ¿Qué hubiese pasado? Solamente pensemos, ¿qué hubiese pasado si López Obrador se hubiese mantenido en su discurso de que el ejército es violador de los derechos humanos y lo peor que le podía pasar al país por lo ocurrido en 1968, que era su discurso cuando era y es un agitador social? ¿Qué tal? ¿Qué hubiera pasado si se mantiene en ese discurso al día de hoy? ¿Qué hubiera hecho el ejército? Creo que no es difícil de imaginarlo, ¿no? Sobre todo ante la destrucción institucional que hemos sido testigos a lo largo de estos años. Yo creo que no es difícil imaginar lo que ya hubiese ocurrido hasta el día de hoy. Por lo tanto, mire, en lugar de tenerlos lejos, los tienes cerca. A la gente que en un momento dado te puede generar un problema, en lugar de tenerla lejos, la tienes cerca, para mantener el control de las cosas. Y esto, evidentemente, es lo que ha sucedido en esa estrategia. Así que no nos vengan con los cuentos de que, ay, los quiero mucho, ay, mira qué bien hacen las cosas, pero vengan a trapear el pasillo de mi recámara, ¿no? No, pues eso no, yo creo que no lo debemos de ninguna manera permitir. Yo pienso, y creo que esto es algo muy sensato que debemos plantear y decirle a nuestras Fuerzas Armadas: confiamos en ustedes, sabemos que conocen de qué lado masca la iguana, como se dice popularmente, que sabemos de qué pie cojea y que ustedes van a actuar en consecuencia. En ustedes confiamos.